Vamos en este momento al libro de Mateo, Mateo capítulo 4. En la escuela dominical estamos leyendo unos con otros este libro de Mateo y creo que ya para el día de hoy deben haber completado el capítulo 6, a menos que se hayan atrasado un poquito y le hayan cogido el gusto al capítulo 5. Sé de algunas clases que van ahí todavía en el capítulo 5, pero quisiera que en esta mañana me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos del 12 hasta el 17. Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17. Dice allí la palabra del Señor. Mateo, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repito otra vez el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta mañana vamos a estar tratando este tema de esta predicación del Señor Jesucristo y de manera particular identificando la respuesta al llamado del Rey, que según este texto es el arrepentimiento. Padre, en esta mañana nos presentamos ante ti y damos gracias una vez más por el tiempo que ya hemos disfrutado de adoración, el tiempo de comunión alrededor de tu palabra, uniendo nuestras voces para exaltarte a ti. Pero ahora también, Señor, damos gracias porque nos permites juntos abrir tu palabra y buscar, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Para esto, Señor, reconocemos nuestra incapacidad y por lo tanto rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, tanto para comunicar fielmente tu palabra, pero también, Señor, para entender tu palabra, para prestar atención, para mantenernos atentos a tu palabra y sobre todo, Señor, con un corazón dispuesto a obedecerte. Así que, Señor, nuestra oración en este momento es que nos hables, porque necesitamos escuchar de ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En este Evangelio de Mateo, como ya ustedes han podido apreciar, aquellos que están en la clase de escuela dominical o quizás algunos que ya en el pasado hayan estudiado este Evangelio, se podrán dar cuenta que el Evangelio de Mateo proclama que el reino de los cielos se ha acercado. Y de hecho, el versículo 17 que acabamos de leer nos habla precisamente nos contiene esta frase: que el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante estaremos viendo el capítulo 3, donde el mismo precursor del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cuando predica, si usted se fija ahí en el capítulo 3, en el versículo 2, él mismo dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que el reino de los cielos se estuviera acercando representaba esperanza para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y es interesante al nosotros considerar
la historia de esta nación, la historia de este pueblo, cómo a lo largo de su historia esta nación había conocido la opresión, había conocido lo que era la esclavitud. De hecho, antes de que Israel fuese una nación y se conociera como una nación, ellos habían estado bajo la esclavitud de Egipto por cientos de años. Pero luego de que el Señor les librara y los constituyera como una nación, siguiendo la historia, nosotros podemos apreciar cómo el pueblo cayó bajo el dominio del imperio de Babilonia, luego el imperio de Siria, luego Asiria. Y ahora llegando a este texto en Mateo, nos damos cuenta que ellos todavía están bajo el imperio opresor, bajo la sumisión de lo que era el imperio romano. Podríamos pensar en los eventos actuales de Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania no tiene ni siquiera 2 o 3 meses, no tiene un año, aunque sabemos que hay un trasfondo ya de varios años, pero el hecho en sí, el acto en sí de la guerra, lo que se viene llevando, todos estos bombardeos, todos estos soldados invadiendo en Ucrania, podríamos decir que es cuestión de días, de semanas. Y yo estoy seguro que si el presidente Zelensky, creo que es el apellido de él, anunciara en uno de sus comunicados de que ya la próxima semana se acerca el fin de la guerra, se acerca el fin de todo este malestar que como nación hemos estado viviendo. Yo me imagino que para los ucranianos y aún para los mismos rusos, y de hecho para todo el mundo, esto sería una noticia de gran gozo. Esto representaría esperanza. Escuchar que la guerra terminará. Y no solo que terminarían, imagínense que el presidente diría, miren, no solo que se va a acabar la guerra, sino que nosotros podemos decir que somos victoriosos, que le hemos ganado a Rusia, con todo su ejército, con todos sus aviones, con todos sus tanques, con todo su poder, con todo su dinero. Imagínense la esperanza, el sentido de bienestar que los ucranianos podrían sentir en ese momento. Bueno, escuchar que el pueblo de Israel escuchara de los labios de Juan, que escuchara del mismo Señor Jesucristo, que por fin el reino de Dios estaba cerca, debía ser una noticia de esperanza para este pueblo. De hecho, nosotros hemos visto que una de las formas en la que Mateo evidencia que el reino de Dios se ha acercado es porque el rey ya estaba entre ellos. En el último sermón que yo estuve predicando, estuvimos viendo este tema de las credenciales del rey y cómo el Evangelio de Mateo y cómo toda la Biblia, pero de manera particular Mateo, identifica a Jesús como ese rey esperado. Y viendo estas credenciales del Señor Jesucristo como el Mesías, pudimos apreciar cómo Mateo lo presenta a Jesucristo como el Hijo de David y todas las promesas de un reino justo, donde habría paz, un reino que duraría por siempre. Promesas que el Señor da a Abraham y por eso lo identifica también como el Hijo de Abraham. Y todas estas promesas de bendición que el Señor da a Abraham, a su descendencia y de hecho a todas las familias de la tierra. Y Mateo identifica a Jesús en el capítulo 1 como hijo de David, hijo de Abraham. Pero también Mateo identifica a Jesús como hijo de Dios. Y cuando vemos esta conexión, esta identificación de Jesús como hijo de Dios, lo que podemos apreciar es que Jesús, otro nombre que vemos para Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 1:21, que su propósito de venir era salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces ya no es solamente una dimensión de reinado y de político y terrenal aquí, sino que el hecho de que Jesús es el Rey esperado tiene una dimensión espiritual de salvación, de vida eterna, de esperanza. Mateo también reconoce a Jesús como el Rey de los judíos,
y lo identifica allí en cumplimiento a las profecías del Mesías. Por lo tanto, Jesucristo era este rey esperado. Y por eso Mateo dice que el reino de Dios se ha acercado. En la escuela dominical, como dije hace un momento, hemos estado estudiando este libro de Mateo. Y en esta primera sección, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, nosotros podemos ver el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea. Tanto la predicación de Juan como preparación, como precursor del ministerio del Señor Jesucristo, como la predicación del mismo Señor Jesucristo, se caracterizan por este anuncio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en esta introducción al mensaje del Evangelio, al mensaje que el mismo Rey está proclamando, nosotros vemos que hay una demanda clara, hay una respuesta que se espera de todos aquellos que escuchan, que se exponen al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos esta respuesta que demanda el llamado del Rey y consideremos la necesidad del arrepentimiento, consideremos la evidencia del arrepentimiento y por último vamos a considerar la esperanza del arrepentimiento. ¿Por qué el Señor Jesucristo, en su primer mensaje, en su introducción al Evangelio, a la buena noticia de salvación que Él representa, lo primero que dice, la primera palabra que dice es arrepentíos? ¿Por qué este llamado al arrepentimiento? Piense por un momento, cuando usted piensa en el Evangelio, y de hecho, cuando aquí en el colegio entrevistamos a nuevos maestros, una pregunta que siempre le hacemos es que nos defina o nos dé algunas características, algunos elementos esenciales de lo que es el Evangelio. Si a usted le hicieran la pregunta, defíname lo que es el Evangelio, ¿cuáles son algunos elementos esenciales del Evangelio? Definitivamente que por lo que hemos leído en esta mañana, algo que no podemos pasar por alto es que el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en las buenas noticias del Evangelio, quizás lo primero que nos viene a la mente es el amor de Dios, es el sacrificio del Señor Jesucristo y definitivamente todo eso es parte del Evangelio. Pero mis hermanos y amigos, cuando nosotros vemos al mismo Señor Jesucristo anunciando el Evangelio, proclamando el Evangelio, lo primero que Él dice es arrepentíos. Y esto nos lleva a nosotros a considerar, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme? ¿O de qué yo tengo que arrepentirme? Y es por eso que en este momento yo quiero que nosotros consideremos la necesidad del arrepentimiento. Y lo primero que quiero que apreciemos aquí es la realidad del pecado profundo y obstinado en nuestras vidas. Para que podamos apreciar la buena noticia del amor, la misericordia, la gracia de Dios, nosotros tenemos que tener este trasfondo de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo necesito la gracia? ¿Por qué yo necesito el amor? ¿Por qué yo necesito de la misericordia de Dios? Quizás ustedes han escuchado en algún momento u otro, mientras se les predica el Evangelio, mientras han escuchado alguna exposición del Evangelio, que antes de poder contar las buenas noticias, la gente tiene que ser consciente de las malas noticias, de las malas noticias. Y la realidad es que esta primera palabra que el Señor Jesucristo pronuncia al proclamar el mensaje del Evangelio, arrepentíos, nos apunta precisamente a la realidad del pecado profundo y obstinado que hay en nosotros. Mire los versículos del 13 al 16. Aquí nosotros encontramos quizás información del contexto histórico a quienes el Señor Jesucristo les estaba predicando. Pero esto no está aquí simplemente para llenar o abultar el libro de Mateo, no. Estos 4 versículos del 13 al 16 tienen un propósito muy específico,
para que nosotros podamos apreciar la necesidad del arrepentimiento, para que podamos entender la realidad, la gravedad de nuestro pecado profundo y obstinado. Esta mención a la geografía y a la gente que vivía allí en este momento no está ahí por casualidad. Note lo que se nos dice aquí: dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Ciudad marítima. En la medida que uno investiga un poco acerca de esta ciudad, se da cuenta de que en esta región, precisamente porque era una ciudad marítima y donde había puertos y donde había pescadores y donde había mercaderes, probablemente había mucho comercio y muchas personas que venían allí a Capernaum para negociar, personas que tenían distintos trasfondos, distintas religiones, distintas culturas, se reunían todos allí. Dice el versículo 13, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y cuando nosotros conocemos un poco acerca de estas dos regiones, de Zabulón y de Neftalí, nos damos cuenta de que en la historia del pueblo de Israel, estas eran regiones predominantemente pobladas por gentiles o por judíos que habían sido llevados al exilio bajo el imperio de Babilonia, de Asiria o de Siria, y luego regresaban. Y muchas veces cuando regresaban venían con sus religiones y con sus dioses y con su trasfondo del lugar de donde ellos venían. Probablemente entonces traían allí a esta región de Capernaum, a estas regiones de Zabulón y de Neftalí, costumbres paganas dentro de la nación de Israel. Es por esto que el profeta Isaías, a quien Mateo está citando aquí, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, Isaías lo describe como Galilea ¿de qué? Galilea de los gentiles. En otras palabras, no era un pueblo, no era una región donde estaban los judíos, por decirlo así, los judíos ortodoxos. No, esta era una mezcla de culturas. Esto es una mezcla de religiones, una mezcla, una gran diversidad había allí. Pero quizás una descripción todavía más punzante de la situación espiritual en la que se encontraba esta región, descrito tanto por Isaías y citado aquí por Mateo. Miren el versículo 16, ¿cómo lo describe allí? ¿Cómo era esta región? ¿Cómo lo veía el Señor Jesucristo que estaba, la condición espiritual de esta región? Dice allí, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Cómo más? La segunda frase dice allí, los asentados en región de sombra de muerte. Un pueblo que estaba asentado, sumido en las tinieblas, un pueblo que estaba bajo la sombra de muerte. Así lo describe el Señor en su palabra. Y es importante que nosotros observemos esto y conociendo cómo era ese lugar, porque a pesar de la diversidad cultural de la que gozaba esa región, a pesar de la prosperidad económica que esta región disfrutaba por todo el comercio que se había allí, esa región Dios la veía en tinieblas. Esa región Dios la veía como que estaba asentada en sombra de muerte. Si había alguien que necesitaba esperanza, si había alguien que necesitaba escuchar un mensaje de vida, un mensaje de luz, eran estas personas. Esta gente necesitaba escuchar que el reino de los cielos se había acercado y que por lo tanto debían arrepentirse de sus caminos. Pensemos en nuestro contexto actual. Hoy día el hombre piensa que quizás con los avances tecnológicos, con la cantidad de información que hay disponible en internet, con todo el conocimiento y la acumulación de sabiduría humana, con tantas riquezas acumuladas, el hombre podría pensar que está en su mejor momento. Sin embargo, ¿qué nos dice
la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Lo que esto nos evidencia es que aún en la máxima expresión de sabiduría y riqueza humana, el hombre sin Dios está destinado a la perdición y a la muerte. Es increíble que con tanta prosperidad de la que se supone que disfrutamos hoy día, o por lo menos algunos disfrutan hoy día, con tantas riquezas, con tantos avances, todavía nosotros nos enfrentemos a tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta necesidad, tantas guerras y conflictos, tanto temor a que si un líder político se le ocurre presionar un botón, se acaba este mundo con las bombas nucleares. Aunque parecería increíble, es fácil acomodarse a esta ilusión de que en la prosperidad, en la riqueza, en el bienestar, todo está tranquilo. Pero el Señor, cuando está dando las buenas noticias, cuando está proclamando el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. Deben estar conscientes de que toda esta prosperidad, toda esta diversidad, toda esta supuesta grandeza, todo eso es una ilusión. Y la realidad es que el hombre sin Dios está en tinieblas y está en sombra de muerte. Por eso, nosotros necesitamos escuchar este mensaje. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque esto que se describe aquí de la región de Zabulón, de Neftalí, Galilea de los gentiles, representa lo que nosotros hoy día estamos viviendo también. Parecería increíble, fácil, que uno se pueda acomodar a esta ilusión de prosperidad y de bienestar. Es fácil pensar, óyeme, mira, con este aparatico yo puedo resolver tantas cosas con tan solo un clic y yo puedo hacer una transferencia de un banco a otro. Con tan solo tomar una foto y mandársela a mi proveedor de seguro, yo puedo resolver que me llegue una medicina. Yo puedo resolver tantas cosas. Y fácilmente nos podemos acostumbrar y acomodar a la idea que con tanta prosperidad, con tanta riqueza, con tanta tecnología, todo está bien. Pero el veredicto del Señor, lo que el Señor nos está anunciando, el Evangelio nos está diciendo, mira, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Y la condición en la que nosotros estamos, de pecado, de maldad, de tinieblas, de muerte, necesitamos escuchar este mensaje, este llamado a arrepentirnos. Dejemos de acomodarnos a este mundo, de acomodarnos y acostumbrarnos al pecado. Arrepintámonos y volvamos al Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. El Señor nos confronta con la gravedad de nuestro pecado, ese pecado profundo, ese pecado obstinado que está en nosotros. Y como le decía hace un momento, el pecado, el Señor lo describe y nos advierte que el pecado nos engaña. Y nos acomodamos, nos acostumbramos a las cosas de este mundo. Pero el Señor nos está llamando la atención. Arrepiéntete, sal de donde estás. Pero hay otra razón también por la que es necesario este llamado al arrepentimiento. No solo por la gravedad de la situación en la que nosotros nos encontramos por causa del pecado, que se describe en tinieblas, que se describe en muerte, sino por la realidad de la venida del reino de Dios y la realidad del juicio de Dios sobre los pecadores. El que el reino de los cielos se haya acercado nos presenta a nosotros, nos da este sentido de urgencia. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé cuántos de ustedes, ya fuera en el colegio, quizás en algún momento estuvieron solos en el aula. Y cuando usted ve alumnos solos en un aula, eso es una receta, ¿para qué? Para que haya un desorden y un caos.
Y normalmente mientras hay algunos que están en el aula tirándose cosas, volteando las butacas, saltando de un lugar a otro, hay otros que están cerca de la puerta. ¿Y qué están haciendo? Están acechando. ¿Para qué? Para que desde que haya sombra del profesor o de la profesora, dicen, hey, cuidado, que ya viene el profesor. Iván sabe de eso, ¿verdad que sí, Iván? Cómo los alumnos están pendientes, cuidado, que ya viene el profesor. O aún en nuestras propias casas, cuando uno era niño y estaban los hermanitos o quizás con otros amiguitos haciendo cosas que no debían estar haciendo desórdenes en la habitación o en el patio. Y cuando se oía que la puerta del garaje se abría o cuando se oían las llaves, salía uno corriendo. ¿Por qué? Porque ya se acercaba mi papá, ya se acercaba mi mamá. Hay un sentido de urgencia. Bueno, eso es lo que encontramos aquí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mis hermanos, les digo lo mismo que hace un momento les decía, nos acomodamos, nos acostumbramos a este mundo y se nos olvida la realidad de que el reino de los cielos se ha acercado. Tarde o temprano nuestro Dios va a regresar. Y este regreso, este acercamiento de Dios debía producir en nosotros entonces un cambio. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. El reino de Dios traerá la justicia y la paz que los profetas presentan como la esperanza y que el pueblo de Israel genuinamente estaba esperando. Por lo tanto, la venida del reino de los cielos, la venida de esa justicia y esa paz, por un lado es buena para aquellos que están listos, para aquellos que están esperando, preparados. Es una noticia de esperanza, pero para aquellos que no están listos, lo que el texto nos presenta aquí, el contexto nos presenta aquí, por eso vamos a ver otros versículos, es que esta venida, este acercamiento del reino de los cielos representa el cumplimiento de la promesa del juicio y de la ira de Dios. Cuando Juan estaba predicando, anunciando el evangelio del reino, para que la gente, para que el pueblo se preparara a recibir al Rey, al Señor Jesucristo, mucha gente venía a Él donde Él se encontraba, predicando. Personas que incluso en el capítulo 3 nos damos cuenta, personas que se habían acomodado al mundo, personas que no se habían arrepentido. El versículo 7 del capítulo 3 nos dice lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de qué? A huir de la ira venidera. Esto significa que mientras Juan estaba predicando, él anunciaba que el reino de los cielos se ha acercado y ciertamente esto era la salvación, la esperanza del pueblo, pero acompañada de esta salvación y esta esperanza, también había una promesa de juicio y de ira para aquellos que no estuviesen preparados, para aquellos que no se hubiesen arrepentido. ¿Cuál es la idea aquí? Que este mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado debía ser una advertencia. ¿Por qué? Porque aquellos que no están preparados van a recibir la ira de Dios. Esto lo vemos en el versículo 10, versículo 12 también. Cuando Juan predicando les dice a estos individuos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice ahí? Es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El mensaje del evangelio, este llamado a arrepentirnos, es necesario que lo escuchemos. Porque si seguimos viviendo nuestra vida sin importarnos nuestro pecado, acomodándonos a este mundo,
el Señor nos está advirtiendo que el juicio y la ira de Dios caerá sobre nosotros. Por lo tanto, es necesario que te arrepientas para evitar el juicio y la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos escuchar del arrepentimiento? ¿Por qué es necesario que en este mensaje de las buenas nuevas, óyeme, pero no se supone que son buenas nuevas? ¿Por qué tú me estás hablando de juicio? ¿Por qué tú me estás hablando de ira? ¿Por qué tú me estás hablando de sombra de muerte? Bueno, porque precisamente ese mensaje de salvación y de esperanza es para rescatarte de la sombra de muerte. Es para rescatarte del juicio y de la ira de Dios que tú mereces, que yo merezco por mi pecado. Así que si tú estás acostumbrado a escuchar un evangelio donde solo se habla del amor, la gracia y la misericordia de Dios, déjame decirte que en la palabra de Dios estamos viendo que si bien es cierto esos son elementos esenciales al evangelio, eso no es lo único que el evangelio nos cuenta. Eso no es lo único que se debe anunciar en el evangelio. El evangelio es un llamado a arrepentirse. Pero en segundo lugar, en esta mañana, yo quiero que también nosotros podamos entender, si es necesario el arrepentimiento, ¿cómo nosotros podemos saber que efectivamente y que genuinamente nos hemos arrepentido? Porque aquí habían estos líderes religiosos, estos fariseos y saduceos, que supuestamente era lo máximo de la religiosidad en ese tiempo, y a ellos Juan les está advirtiendo, miren, ustedes no se han librado del juicio y de la ira de Dios. Más les vale que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y lo que podemos nosotros encontrar precisamente en este texto, en esta predicación del mismo Juan el Bautista, siguiendo con lo que se nos presenta aquí en el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cómo una persona puede experimentar un arrepentimiento genuino? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, un arrepentimiento genuino involucra una confesión de pecados. Lo encontramos aquí en la predicación de Juan, lo encontramos en el libro de Hechos, lo encontramos a lo largo de las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento se habla mucho de volver al Señor, esto del arrepentimiento, pero de manera particular aquí hay un elemento de confesar los pecados. El arrepentimiento entonces involucra que nosotros confesemos nuestro pecado. Y antes de profundizar un poquito en esto, es bueno tener en cuenta una definición correcta de lo que es el arrepentimiento. Literalmente, la palabra arrepentimiento en el griego es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de opinión. Pero en el vocabulario cristiano, por así decirlo, la palabra arrepentimiento no es solamente un cambio de opinión, porque yo puedo cambiar de opinión en distintas cosas. No. Cuando hablamos del arrepentimiento que el Evangelio exige, que el Evangelio demanda, la definición de arrepentimiento va más allá de un simple cambio de pensamiento. Sí, hay un cambio de pensamiento, pero debe traducirse o debe evidenciarse en un cambio de vida basado en un cambio de actitud en nuestro corazón y un cambio también de nuestro pensamiento, de la forma en que nosotros pensamos con respecto al pecado y con respecto a la santidad. Y es por eso entonces que si el arrepentimiento que el Señor espera de nosotros conlleva un cambio en nuestra forma de pensar, es de manera particular con respecto a nuestra forma de pensar sobre el pecado y lo que se requiere para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Es por eso entonces que el arrepentimiento verdadero requiere
que haya una confesión de pecados. Y la confesión de pecados no es simplemente que yo recito los pecados que yo he cometido en esta semana, o que yo menciono los malos pensamientos, las malas palabras. No, la confesión de pecados conlleva que yo en cierta manera me ponga de acuerdo con Dios con respecto a lo que es el pecado y por qué está mal ese pecado. ¿Por qué está mal que yo diga mentira? ¿Por qué está mal que yo insulte, que yo diga malas palabras a otra persona? ¿Por qué está mal que yo sea perezoso? ¿Por qué está mal que yo haga esto o aquello? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto al pecado? La confesión de pecados es yo estar dispuesto a decir, sí, Señor, yo veo la mentira como tú la ves. Yo veo el pecado de adulterio como tú lo ves. Yo veo el pecado de la pereza, de la vagancia como tú lo ves, Señor. Eso es lo que significa confesar el pecado, de estar de acuerdo con Dios, con su opinión sobre el pecado. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque si reconocemos que vivimos en un contexto que está rodeado de personas que están bajo tinieblas, bajo la sombra de muerte, la opinión de la gente sobre el pecado va a ser, no, eso está bien, eso es chévere, eso es normal, no te preocupes, que ya todo el mundo hace eso, ya nadie se escandaliza por eso que quizás antes la gente se escandalizaba, no te preocupes. No, pero el Señor nos está llamando a que confesemos nuestros pecados. Y les repito, no es simplemente recitar nuestros pecados, sino confesar, es ponernos de acuerdo con Dios, tener una misma visión que Dios tiene sobre lo que está mal y sobre lo que se supone que yo debo hacer. Así que el arrepentimiento verdadero empieza con una confesión de pecados, pero también debe estar motivada por lo correcto, debe haber una motivación correcta. Ya leímos el versículo 7 hace un momento, pero quiero llamar su atención una vez más al capítulo 3, versículo 7, en esta predicación de Juan el Bautista. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, y eso no era un cumplido. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la implicación de esto? Que estos líderes religiosos que estaban allí y que estaban escuchando a Juan, y no solo escuchando, sino que algunos comentaristas entienden que ellos incluso participaron del bautismo de Juan, un bautismo que se caracterizaba por la confesión de pecados, un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Sin embargo, Juan está identificando que lo que los motivó a ellos a bautizarse era simplemente huir de la ira venidera. Y al llamarlos generación de víboras, y si nosotros conocemos la forma en que el Señor Jesucristo se refería a ellos y cómo muchas veces les señaló su pecado de hipocresía, nos damos cuenta de que lo que está pasando aquí es que estas personas simplemente se estaban bautizando o simplemente se estaban arrepintiendo para garantizar que más adelante yo no voy a tener que sufrir las consecuencias del pecado, yo no voy a tener que sufrir el juicio y la ira de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? Porque acabamos de ver que necesitamos arrepentirnos porque si no lo hacemos viene la ira de Dios. Pero el punto es que la palabra nos presenta que no es solamente que yo me bautizo, o en este caso que yo me arrepiento para librarme del juicio de Dios, sino que el verdadero arrepentimiento, la evidencia de un arrepentimiento genuino, no solo es que yo confieso, que yo digo con mi boca que me arrepentí, que confesé mis pecados, sino que se traduce también a un cambio de vida. Y por eso Juan le dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. En otras palabras, no es solamente que yo digo, sí, ya, Señor, perdóname mis pecados, confieso mis pecados, pero terminé la oración y sigo viviendo en mi pecado, sigo teniendo mis malos pensamientos, sigo teniendo mi forma egoísta de actuar, sigo hablando de una manera incorrecta, sigo viviendo en mi pecado porque estoy acostumbrado, estoy acomodado a mi pecado. El Señor dice, arrepiéntete de tu pecado. Y ese arrepentimiento es yo ponerme de acuerdo, tener una visión que Dios tiene sobre mi pecado, sobre mi mala conducta, sobre mis malas motivaciones, mis malos deseos. Y el arrepentimiento verdadero se va a evidenciar entonces por un cambio de vida. Es interesante, si usted mira conmigo el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, hay algo que se repite una y otra vez. El Señor los llama a ellos en el versículo 19 y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Y qué pasó? Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y esto nos recuerda lo que el Antiguo Testamento presenta como la palabra de arrepentimiento o el concepto de arrepentimiento, que es yo voy por mis caminos, mis malos caminos, y me volteo y me vuelvo al Señor. De forma tal que antes la orientación de mi vida, la dirección de mi vida estaba inclinada hacia el pecado. Pero el arrepentimiento verdadero, la evidencia de un verdadero arrepentimiento me indica a mí que no es solo que yo confesé mis pecados. No, hay una motivación correcta. No es simplemente para yo librarme de la ira y el juicio de Dios. No, es que ahora yo quiero vivir para adorar a Dios. Ahora yo quiero vivir para servir a Dios y por lo tanto me vuelvo hacia Él. La evidencia entonces del arrepentimiento, y aclaro, no es que ahora yo vivo una vida perfecta sin pecado, porque ninguno de nosotros alcanzaremos esto mientras estamos aquí en la tierra con este cuerpo de corrupción. Pero lo que sí debe evidenciarse es que en nuestra vida ahora hay un cambio de rumbo, hay un cambio de dirección. Y yo estoy caminándome para acercarme a Dios. Yo estoy caminando para hacer la voluntad, la santa voluntad del Señor. Así que un arrepentimiento verdadero, este arrepentimiento al que el Señor nos llama, empieza así con un cambio de mente con respecto al pecado, donde yo abandono la forma en que este mundo piensa y habla sobre el pecado, dejo de acomodarme a las costumbres y prácticas de este mundo y ahora decido seguir al Señor. Y lo evidencio con frutos dignos de arrepentimiento, lo evidencio con este cambio de dirección. Y por último, yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos la esperanza del arrepentimiento. La esperanza del arrepentimiento. Es posible que quizás aquí haya personas que no habían escuchado este aspecto del Evangelio. Y usted dirá, óyeme, pero este reino de los cielos que se ha acercado está dirigido a personas santas. Estas condiciones de arrepentirse, de vivir una vida transformada, de vivir una vida que se dirige hacia el Señor, que sigue al Señor Jesucristo, eso no es lo que yo estoy viviendo. ¿Podré yo acaso abandonar este mundo, abandonar las costumbres de este mundo? ¿Podré yo dejar esta manera corrompida de pensar? ¿Podré yo dejar y abandonar mis hábitos pecaminosos? Bueno, yo le tengo buenas noticias, porque una vez más, si nosotros vemos en las Escrituras, nos damos cuenta de que este mensaje está dirigido a ¿quiénes? Este mensaje está dirigido
a Neftalí y Zabulón. Este mensaje está dirigido a Capernaum. Este mensaje está dirigido a la Galilea de los gentiles. En otras palabras, este mensaje está dirigido a personas que estaban perdidas en sus pecados. Personas que estaban en tinieblas. Personas que estaban bajo la sombra de muerte. Y es a esas personas que el Señor Jesucristo vino a rescatar. Y lo que nosotros debemos reconocer, si somos conscientes, es que nosotros estamos también en Capernaum. Nosotros estamos también en esta región de tinieblas, en esta región donde hay sombras de muertes. Les decía hace un momento cómo hoy día se resalta la diversidad, la prosperidad, el conocimiento, los avances y todo eso. Pero la realidad es que en eso no hay salvación. En eso no hay vida, no hay luz, no hay esperanza. Y evidencia de esa realidad es la condición en la que nosotros estamos viviendo hoy día. Donde a pesar de todos esos avances, la gente se maltrata unos con otros, hay guerras, hay conflictos, gente se quiere suicidar, la gente no está feliz. Y todo eso es el resultado de vivir precisamente en este lugar de tinieblas, en este lugar que se caracteriza por sombras de muerte. Y el mensaje del Evangelio, el llamado al arrepentimiento es precisamente para aquellos que están perdidos. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga que nos visita en este día o que quizás está viendo, escuchando este mensaje, no pienses que tú estás como, no, eso es para estos religiosos, eso es para estos santos que están aquí en la iglesia. Yo jamás podré llegar a arrepentirme de esa manera, yo jamás podré vivir de esa manera. No, este mensaje está dirigido precisamente a personas que están perdidas. En otro texto el Señor nos dijo que el Señor vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? Lo que se había perdido. Y lo primero entonces que debemos reconocer al escuchar el Evangelio y al escuchar este llamado a arrepentirnos es que yo estoy perdido. La necesidad del arrepentimiento revela que yo estoy perdido. Y si esa es tu condición, si tú reconoces eso, entonces este mensaje es para ti. Y hay esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Bueno, porque no solamente vemos que este mensaje es para los que están perdidos, sino que el mensaje viene de parte del vencedor, de parte de un rey victorioso. En la medida que usted analiza el contexto, y yo quiero que usted mire su Biblia y rápidamente, el capítulo 4, ¿qué precede el versículo 12? Mateo 4, del 1 al 11. ¿Qué usted encuentra allí? Las tentaciones, ¿verdad que sí? Las tentaciones no de un demonio de tercera o cuarta categoría, no, del mismo Satanás. El mismo Satanás tentando al Señor Jesucristo. 1, 2, 3 veces se registran aquí tentación de Satanás en contra del Señor Jesucristo, de nuestro Rey. Y una y otra vez encontramos que Cristo es vencedor sobre las tentaciones de Satanás. Al final Satanás tuvo que huir, al final Satanás tuvo que abandonar. Quien nos está invitando, quien nos está diciendo que hay esperanza, quien nos está llamando, arrepiéntete, lo está haciendo primero porque estamos perdidos y necesitamos este mensaje, pero nos llama a arrepentirnos porque en Él hay esperanza de que pecadores como tú y como yo realmente podamos arrepentirnos. Y no un arrepentimiento de boca, no, una transformación de vida, un cambio de dirección para nosotros adorar al Señor. ¿Por qué podemos saber esto? Porque quien nos invita a arrepentirnos fue vencedor sobre las tentaciones.
Y ciertamente este texto nosotros pudiéramos utilizarlo como un ejemplo, como una enseñanza para nosotros, cómo enfrentar las tentaciones y cómo almacenar en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios para que cuando seamos tentados podamos responder a la tentación con la palabra. Pero mis hermanos, yo creo que este texto cumple un propósito aún mayor, que no es simplemente darnos herramientas para que yo pueda tener victoria sobre el pecado, que sí lo hace, nos da el ejemplo de Cristo, pero sobre todo nos muestra a uno que es vencedor sobre las tentaciones del pecado. A ese victorioso es que yo estoy siguiendo. Pero la historia no termina ahí. Nosotros conocemos que Cristo no solo fue vencedor sobre las tentaciones de Satanás, sino que más adelante en este evangelio, en los evangelios, nosotros vemos que Cristo es vencedor, no solo sobre las tentaciones, no. Cristo es vencedor sobre el mismo pecado y sobre Satanás. Recuerden, Cristo venció el pecado y por lo tanto tenía él que morir. ¿Qué nos dice el evangelio? ¿Qué nos dice lo que normalmente predicamos como el evangelio? Uno de los versículos que más utilizamos. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Nosotros todos hemos pecado y podemos decir que estamos bajo sombra de muerte. Cristo no pecó, por lo tanto, Él no tenía que morir. Pero la buena noticia nos dice que este que nos está invitando, nos está llamando arrepentíos. Él tomó nuestro lugar para que el juicio y la ira de Dios que nos tocaba a nosotros, Cristo la asumió. Cristo cargó con nuestros pecados y en la cruz se sacrificó. Para que hoy día aquellos que creen en Él puedan decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo hoy día tú y yo podemos tener victoria sobre el pecado? Recordando que yo no estoy solo. Recordando que aquel que mostró y que evidenció victoria sobre las tentaciones del pecado, pero que también fue victorioso sobre el pecado y Satanás al resucitar de los muertos, está conmigo. Y por lo tanto, hoy día, si bien reconocemos que no viviremos una vida de perfecta santidad aquí en la tierra, porque tenemos este cuerpo mortal, sí hay esperanza para nosotros decir, yo ahora voy a vivir para el Señor. Yo ahora voy a abandonar el pecado, voy a dejar el mundo atrás y poco a poco, confiando en el Señor, poniendo mis ojos en el Señor Jesucristo, yo podré tener victoria sobre el pecado y podré vivir una vida que evidencia el arrepentimiento que el Señor está esperando de nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Y ya con esto terminamos. ¿Cómo debemos responder? Bueno, si hay algo que debe estar claro en este mensaje, en esta porción de las Escrituras, es que el llamado del Rey espera una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Arrepiéntete. En esta mañana, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a seguir acomodado y acostumbrado a este mundo con todos sus pecados y sus vicios? ¿O voy a reconocer que el mensaje del Evangelio que me dice que el reino de los cielos se ha acercado, que el Rey victorioso está aquí y me está invitando, arrepiéntete? Voy a decir sí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a permanecer en tus pecados? ¿O vas a tomar la decisión de arrepentirte? Para esto es necesario que reconozcamos nuestra necesidad. Somos necesitados y debemos no solo reconocer nuestra necesidad, sino también confesar nuestro pecado. Necesitamos esperanza, necesitamos un Salvador. Yo no puedo librarme de la condenación de mi pecado. Yo no puedo librarme de la esclavitud de mi pecado. Yo necesito que el Rey victorioso venga y me libre
de las cadenas del pecado. Por eso es que cuando los judíos escuchaban el reino de los cielos se ha acercado, esto debía ser buena noticia para ellos, porque ya no iban a estar bajo la esclavitud de los egipcios, no iban a estar bajo la opresión y dominio de Babilonia, de Asiria, de Siria, de Roma. No, por fin encontrarían su Salvador. Ellos mismos no podían salvarse, necesitaban de esperanza, necesitaban de un Salvador, y Cristo es ese Salvador. Cristo es el Salvador que el Evangelio nos presenta. Confesemos nuestros pecados y miremos a este Rey que es vencedor. Confiemos en Él. Es posible que haya personas que digan, no, es que pastor, usted no conoce mi adicción al pecado, usted no conoce lo sumido que yo estoy en mi pecado. Es cierto, quizá yo no lo conozca, pero yo sí conozco a aquel que venció la tentación del pecado y aquel que venció el pecado mismo y a Satanás. Y Él promete vida y esperanza en Él. Por lo tanto, miremos al Rey vencedor, al Rey victorioso, y en Él nosotros también podremos experimentar victoria, salvación, luz y la esperanza que viene con el arrepentimiento. Padre, gracias damos que en esta mañana nos has recordado este elemento esencial del mensaje del Evangelio. Nos gozamos, Señor, en hablar de tu misericordia, de tu gracia. Cantamos, Señor, de tu amor y de tu perdón. Pero, Señor, ayúdanos a recordar lo esencial, que es que nosotros reconozcamos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, cambiemos el rumbo de nuestra vida, abandonemos las costumbres de este mundo y sigamos a Cristo Jesús. Padre, para el hombre esto es imposible, pero en Cristo Jesús hay esperanza. Y por lo tanto, Señor, tú nos invitas en esta mañana a que en nuestra condición de debilidad, nuestra condición de pecado, nosotros clamemos a ti, confesemos nuestros pecados y encontremos en ti la salvación. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado. Aquellos, Señor, que todavía no te conocen, no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que en esta mañana puedan clamar y puedan responder en arrepentimiento. Y nosotros, Señor, que como hijos tuyos conocemos ya la victoria sobre el pecado, pero Padre, reconocemos también que a veces echamos hacia atrás, a veces caemos en el pecado y rogamos, Señor, que este llamado al arrepentimiento remueva nuestras entrañas, remueva nuestro ser, nuestro espíritu, de forma tal que si nos hemos acostumbrado una vez más al pecado, una vez más, Señor, nosotros nos arrepintamos y podamos decidir hacer este cambio de dirección para acercarnos más y más a ti. Glorifícate, Señor, por medio de nuestra respuesta a este llamado al arrepentimiento. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga.